Y como sucedió en días anteriores, estas declaraciones volvieron a poner en aprietos al peso mexicano. Cerró la jornada ayer en 18 pesos con 74 centavos, lo que significó una caída de casi 1% respecto de la jornada del miércoles. Y llegó casi hasta los 20, en algún momento de la cotización. Ayer el tipo de cambio estuvo cerca de los 20 pesos por dólar, así que pues sigue la incertidumbre, el nerviosismo y la volatilidad en el mercado cambiario. Por cierto, a propósito del peso, Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, aseguró que el organismo podría intervenir en el mercado cambiario ante los ajustes que está teniendo la moneda mexicana. La gobernadora del Banco Central recordó que Banxico cuenta con mecanismos como el de la subasta de coberturas cambiarias por un monto de hasta 30,000 millones de dólares para hacer frente a la depreciación del peso frente al dólar. Y pese a la depreciación del peso, el presidente López Obrador aseguró que no dará marcha atrás en el análisis y posible aprobación de la reforma al Poder Judicial. Estas fueron sus palabras. ¿Se puede avanzar si no hay corrupción? Por eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial, en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad, al mediano, a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos. Bueno, el presidente es muy pragmático a veces, es muy ideológico, porque trae todo este asunto detrás de que se debe de reformar prácticamente todo el sistema público de México, la vida pública con esta cuarta transformación, pero pues él dice, a ver, es práctico en términos de decir, se cae el peso, sí, puede depreciarse, hasta qué punto, no lo sabemos, pero dice que en el mediano plazo, largo plazo, a México le va a funcionar estructuralmente el asunto de la reforma al Poder Judicial. Entonces ahí, si bien muy ideológico es porque se mantiene firme en sus ideas, pues es práctico también en la manera de pensar. No sé si así lo pensaría, por ejemplo, el secretario de Hacienda o quienes están pues haciéndole frente a todo este nerviosismo financiero. Pero hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ayer anunció que anticipó pagos para reducir la deuda externa del país. Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, detalló que con esta operación se logró reducir en un 100% los pagos de deuda externa que tenía programados el gobierno durante el próximo año. Y Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, para discutir diversos temas referentes a la capital del país. Al llegar al lugar de la reunión, Brugada habló sobre el proceso de transición con Martí Batres. Pero vamos a una transición al gobierno de la ciudad. Recibo una ciudad transformada y va a ser muy amable todo el proceso de transición. Para este proceso, Clara Brugada y Martí Batres designaron a quienes se encargarán de la transición. Será Alejandro Encinas quien coordina el equipo de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, mientras que en representación de Martí Batres va Ricardo Ruiz, el secretario de gobierno. ¿Cuánto tiempo va a tardar entre que se lleven a cabo los foros de discusión, las consultas abiertas a la población y entre que se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación? Por lo menos va a haber un impasse de 3 meses y medio, quizá 4, dependiendo cómo vayan a procesar los legisladores a partir de septiembre esta y otras reformas constitucionales, pero sobre todo esta, que es la que ha causado más nerviosismo en los mercados financieros, en el mercado cambiario, le ha afectado al peso, a los inversionistas. Los empresarios mismos no tienen certeza de qué hacer y eso eventualmente se va o se podría
también reflejar en la inversión tanto extranjera como en la inversión nacional privada. Es decir, si no hay certeza de cómo va a quedar el marco jurídico y judicial de México, pues no hay certeza tampoco para seguir destinando inversiones. Ya lo veremos, eso lo iremos viendo en los siguientes meses, pero en este impasse de 3 a 4 meses, ¿qué debería hacer el Poder Judicial de la Federación con respecto a los dichos del presidente? Que bueno, ya hemos escuchado, dice que está podrido todo el Poder Judicial, que los ministros y ministras, o algunos, la mayoría, son traficantes de influencias, considera que los jueces, juezas, magistrados, magistradas son corruptos en su mayoría, salvo honrosas excepciones, porque así lo dice, todos son palabras y adjetivos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En medio de todo esto, ¿qué tipo de resoluciones y sentencias podrán sacar actualmente los jueces, los magistrados o los ministros? Es decir, si sacan a favor o en contra, en cualquier caso, mercantil, civil, una resolución, una sentencia, pues si bien se podría revertir con un nuevo Poder Judicial, es decir, llega un nuevo Poder Judicial y dice, esta sentencia que sacó el juez tal, el magistrado tal o el ministro tal, pues no convence. ¿Por qué? Pues porque estaba lleno de corrupción el Poder Judicial y porque pues eran traficantes de influencias los altos mandos de este Poder Judicial. En fin, cualquier argumento, y entonces puede echar atrás esa sentencia, le decía, a favor o en contra de cualquier empresa o del gobierno, hablando de un asunto quizá también fiscal que atañe al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, hay muchos empresarios, hay ciudadanos que están solicitando, haciendo un llamado al Poder Judicial de la Federación, hablando a la máxima autoridad, que es la ministra presidenta de la Corte, en este caso Norma Piña, que también es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Pues acá hay una especie de tregua, una especie de impasse judicial en el que pues los jueces, magistrados, consejeros, ministros, ministras no hagan resoluciones, digamos, no expidan resoluciones de temas, sobre todo los controvertidos, porque pues bien podrían controvertirse, es decir, echarse abajo estas resoluciones cuando llegue un nuevo Poder Judicial. Entonces hay empresarios, le decía, ciudadanos e incluso abogados que están pues apelando a esta especie de tregua judicial, en tanto se resuelve, ¿no? Se va a consultar ampliamente esta reforma, en tanto se termina de hacer un dictamen, que se vaya a votar en las comisiones y que luego eventualmente pase al Pleno para su votación y su aprobación, porque Morena tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, le faltan escasos 3 senadores en la Cámara Alta para poder aprobar una reforma constitucional. Seguramente pasará como quede el dictamen, quizá algunos cambios cosméticos muy ligeros, pero el fondo de la reforma, ya lo dijo el presidente López Obrador, es que se vayan a voto popular todos los altos cargos del Poder Judicial de la Federación, que quizá, ya le habíamos platicado aquí, sea con una estrategia de propuestas que vengan del Ejecutivo, que vengan del Senado, que vengan de los partidos políticos, y después ya, una vez depurada una lista de posibles candidatos a la Corte, a las magistraturas, a las consejerías, eventualmente también a un cargo de juez de distrito en México, pues después de que se hayan filtrado estos perfiles, ya ahora sí se llevaría quizá a la votación, sí o no, considera que es un buen perfil la ciudadanía, y entonces lo palomearía la ciudadanía, el pueblo de México, como dice el presidente, y entonces pasaría ya a su aprobación. Más o menos por ahí puede ser el proceso, pero bueno, ya dijo el presidente que eso quiere que se quede, y seguro se va a quedar este asunto de la votación de los altos cargos del Poder Judicial. Pero bueno, mientras todo esto sucede, mientras es ley, se publica en el Diario Oficial, se promulga, pues hay un impasse, y en este impasse pues muchos están pidiendo que no haya resoluciones, que no se apresuren estas sentencias o resoluciones para evitar que después, pues en escasos meses, 3, 4, 5 meses, pues se puedan echar abajo. Ya veremos si esto sucede o no. Es un llamado que han hecho empresarios, sobre todo empresarios, a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y quien también les decía preside el Consejo de la Judicatura Federal.